Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna del impacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Institución, como suelo siempre decir aquí, dirigida por personas integérrimas, de cristianísima formación, sin ánimo de lucro, libres de advertencias, con un currículum como este. ¿Quién no pone su caridad en esas manos? ¿Quién no se atrevería a ponerla? Porque es que esos recursos que usted aporte ahí son utilizados con una pulcritud que no hay un cuestionamiento por ningún lado. Porque gente, repito, íntegra o integérrima, para ponerlo en grado superlativo. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Los salesianos esperan por usted para formar jóvenes que están en alto riesgo en la sociedad. Allí se le da formación ciudadana y es gente útil al país, luego de ese proceso de formación que le facilitan los salesianos, congregación de polinizadores, gente que van a la formación de jóvenes que andan y que pueden ser presas fáciles de la delincuencia. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien. Bueno, vi una situación como el PLD, un partido que su experiencia de ciertos dirigentes que hay ahí, principalmente en el área congresual, debiera ser solvencia, porque hay gente que tiene años, pero no sé por qué esa vocería del PLD en la Cámara de Diputados, que es donde tiene representación congresual, porque en el Senado no tiene, pero creo que han salido con una queja tardía, porque el propio Partido Revolucionario Moderno fijó una posición sobre eso. Incluso el vocero de los mismos diputados del PRM fijó su posición con respecto a la posible reforma laboral que quiere como introducir el PRM congresual, diríamos
diputados y senadores estarían como en poner eso en agenda. Pero ellos mismos lo negaron. Dijeron, no, eso es una posición personal de la diputada Barceló, que tiene un criterio tal vez fuera de lo político, en ese caso, porque es un criterio empresarial, y ella como empresaria o hijo de empresaria, bueno, o de empresarios, ella fijó una posición ahí con respecto a al asunto del código laboral y la cesantía. Pero yo creo que el PLD no le luce venir ahora a ese bloque a decir que hay como un ambiente secreto en el PRM. Pero el PRM explicó eso. No sé por qué traen eso de nuevo como por los cabellos, qué sé yo. Pues ya el partido oficial sabe que es un tema delicado porque los políticos no quieren correr riesgo con respecto a los trabajadores, porque son una masa de votantes, si fueran escolares, tal vez el gobierno dice, no, vamos a hacer reformas, porque ahí no hay votos entre los escolares, adolescentes. Pero cuando se trata de trabajadores, señores, esos son votos, pero es un voto familiar, porque generalmente es el cabeza de familia que está trabajando. Entonces, los partidos, es muy difícil que un partido político de este país pueda llegar hasta ahí. Eso va a ser difícil, porque tendrían que ponerse los partidos de gobierno y oposición, tendrían que ponerse de acuerdo para algo tan delicado desde el punto de vista electoral, porque ningún partido político se va a suicidar, y uno sabe que lo que le conviene al país es que se quite esa cesantía para mejorar la calidad de los empleos y más empleos, porque los empresarios también tienen miedo a emplear más gente y pagar mejor, porque al final terminan arruinados. Porque imagínense usted el dominicano, desde que un obrero dominicano, que lo hemos dicho nosotros tantas veces también, desde que un obrero dominicano sabe que tiene 100 o 200 mil pesos ganados allí por cesantía y todos esos beneficios laborales que tiene, a él le viene a la cabeza de una vez un motoconcho o una platanera o poner un negocio por ahí para salir a la calle a vender y a ganar más dinero que lo que él gana trabajando ahí, o arreglar su vivienda también, que hay gente que lo hace también. Yo quiero que me liquiden porque necesita el dinero, aunque sea hasta para jugar bingo. Entonces, uno sabe que eso afecta a la liquidez de las empresas, y más si son empresas pequeñas, medianas, que todos los empleados que tengan una empresa que tenga 20 o 15 empleados, una mediana empresa o pequeña, y que esa gente tengan, imagínense que soliciten sus beneficios laborales, esa empresa queda quebrada. No tiene liquidez para liquidar a todos sus empleados. Entonces uno sabe que eso es complicado y que la calidad del empleo fuera mejor y la cantidad de empleo fuera también mayor si eso no existiera. Pero existe ahí y uno sabe los problemas políticos que trae eso. Entonces me extraña que el PLD, un partido experimentado, venga y salga con esto cuando ya el mismo PRM ha negado eso y que ha dicho que esa posición de ella es personal. Entonces, ¿cómo sale el PLD, un partido? Pero parece que el PLD anda con una dirección un poco turbada allí, ¿no? Le está faltando. Lo poco que hay ahí, si no lo enderezan y lo cuidan, van a terminar como el Rosario de la Aurora, que muchas veces el Rosario de la Aurora comienza con mucha gente caminando, porque van temprano y la gente quiere ir temprano, en hora fresca, la procesión, etc. Pero a medida que va subiendo el sol y va subiendo la hora y usted tiene que irse a preparar para irse a su trabajo, ese Rosario de la Aurora va quedando prácticamente el beaterio de la iglesia de donde salió esa procesión o ese rosario. Pero todo el mundo sabe que eso es así. Bueno, entonces
Señores, yo he visto en la prensa, he visto muchas ventas en pública subasta. Hacía tiempo que yo no veía en los periódicos tantos espacios de venta en pública subasta. Muchos apartamentos, qué sé yo, solares y cosas así. Y eso, yo no sé si eso es bueno, pero eso no es bueno. Yo no creo que eso dé un buen síntoma. ¿Será que la gente tiene problemas para pagar? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? La mora, los bancos que dicen de eso, porque tal vez yo es un espejismo que estoy viendo o estoy creyendo que las cosas son más grandes de la cuenta porque salen publicados los periódicos, pero diariamente estoy viendo muchos espacios pagados en el área de los clasificados, de los anuncios clasificados. Y los anuncios clasificados, que casi uno no lee anuncios clasificados, porque uno no tiene interés ya comprar un solar o comprar un apartamento o comprar, qué sé yo, un vehículo, o usted no tiene interés de eso, usted no va ahí. Muy poca gente lee eso. Ahora la gente que tiene interés en comprar cosas o adquirir o vender, bueno, qué sé yo, busca y rebusca. Pero los anuncios clasificados es muy interesante, señores. Yo leí en el libro de don Mario Rivitini, que en paz descanse don Mario, Trujillo de cerca, que eso es, para mí, uno de los mejores libros que se ha escrito sobre diríamos, la Trujillo vivencias o la Trujillo realidad, porque don Mario relata eso con un arte de escribir, que don Mario lo manejaba muy bien, excelente. Es un libro que a mí me encanta leerlo. Y relata a don Mario ahí, que Trujillo era un hombre diríamos, tan detallista, que estando en la casa del Cedro, qué sé yo, una de esas casas de San Cristóbal, la casa de la Caoba o algo así, Trujillo parece que siempre se levantaba temprano. Un hombre así, con ese carácter y esas costumbres. Y había que llevarle los periódicos temprano. Dice don Mario que ya a las 5 de la mañana ese motorista del ejército iba en su motocicleta y le llevaba los periódicos temprano al generalísimo para tomar su café y su cosa, su té, qué sé yo. Y que ese hombre, señores, viendo los clasificados del periódico, vamos a decir el Caribe de esa época, que era por La Nación, no sé, porque el listín estaba clausurado, y revisando los clasificados, ve que hay un señor español que está vendiendo su vivienda. Oigan qué hombre, oigan los detalles de un hombre de Estado, de aquel hombre con tantas cosas en la cabeza. Y miren a lo que le ponía atención. Y en los clasificados vio que un señor español estaba vendiendo su vivienda y que se iba del país y que estaba vendiendo, parece, a buen precio para que le comprara. Y Trujillo dijo, ¿y qué le pasará a este señor que se va? ¿Por qué se va del país? Y le ordenó, llamaron por fonía, como se dice, a uno de esos ayudantes de él aquí a la capital, mira, vaya a tal dirección y que me chequen a ver con ese caballero, a ver por qué él quiere irse del país. Y fue un agente y le preguntó al caballero qué le pasaba. Me voy del país, voy a vender todo lo que tengo porque quiero evitarme un problema. Ah, ¿y cuál es ese problema? Bueno, hay un militar de alto rango que me está enamorando la hija, quinceañera, y yo quiero evitarme un problema. Y reconozco cómo son las cosas de aquí, del régimen, y los militares y esas cosas. Y yo no quiero entrar en problemas, me voy para España, que es mi país. Me voy de aquí. Y Trujillo, cuando le informaron a Trujillo que un oficial del ejército llamado fulano de tal,
era la persona que le estaba molestando la hija al español y que el español iba a vender todo para largarse del país. Trujillo le dio una reprimenda al militar y le dijo al señor que se quedara tranquilo en Santo Domingo, que no había problema con los españoles aquí. Fíjense los detalles de un jefe de Estado, un hombre como aquel, que no era sencillo para nada y que tenía todo el control del país, todos los problemas de este país, todas las familias las controlaba ese caballero, todos los detalles, los chismes, todo lo sabía Trujillo en este país. Y fíjense a lo que le ponía atención, a los clasificados del periódico. Por eso yo voy a los clasificados también, como dicen. Y viendo los clasificados me he dado cuenta que hay demasiado venta de inmuebles, principalmente muchos apartamentos, que la gente, bueno, por embargo, los bancos lo están embargando. Y eso tal vez no es una buena, una buena señal, no es bueno eso, pienso yo, porque es una evidencia de que hay mora, de que la gente no está pagando o no puede pagar. No lo sé, pero eso es para los que llevan esas anotaciones, porque yo no llevo esos controles, pero es bueno que se tome nota de eso. Bien, entonces, el gobierno quiere comprar, quiere declararla. Todo el mundo le ha puesto, como se dice, le ha puesto atención a eso. Y muchos programas de opinión, periódicos, editoriales, le han señalado al gobierno que tenga cuidado con esas compras de emergencia. El gobierno ha dado seguridad de que no va a haber un dislocamiento en eso, que no va a haber una lasitud para que la gente haga lo que le dé la gana, los funcionarios, que va a haber control y ahí salió contrataciones públicas. No, eso no es así, eso no es que... Pues miren, oigan bien, presidente, usted dijo que las ayudas la presidencia la va a supervisar. Oiga lo que le voy a recordar, presidente Abinader. Cuando el ciclón Fiona, su gobierno ofreció 5.000 millones de pesos que le dijeron de Agricultura del Ministerio, que eran los daños nacionales por el ciclón Fiona, que fue un ciclón que afectó definitivamente con más dureza, afectó la zona nordeste y este del país. Esta Melissa, uno sabe que merodeó, como dicen, por toda la costa y entró con mucha lluvia y ha hecho daños indiscutiblemente. Pero ¿qué garantía, presidente Abinader, le dio el Ministerio de Agricultura con Fiona cuando se robaron los dineros de Fiona? ¿Y qué hizo la presidencia? Mutis. No supo de nada. Y la misma dirección de ética tampoco, esa no entró por ahí. Y ahí hubo denuncias tan serias de que mucha gente recibió cheques de compensación por daños de Fiona, del ciclón Fiona, de gente que no tenía tierra ni en las uñas, decían la gente de Fenarroz, los agricultores de Fenarroz. Y eso fue un desorden ahí. Entonces, presidente, es por eso que se hacen las advertencias. Eso de que la presidencia va a supervisar, sabemos que en ese sector el gobierno, el presidente Abinader no tiene jurisdicción, digo yo. Tal vez en forma muy atrevida que yo le diga eso al presidente de la República, pero es que es tan evidente, son tan de bulto las cosas ahí que han pasado y el presidente no puede con eso. Hoy yo vi, el plátano está a 26 pesos, la unidad de plátano, en el supermercado. La semana antepasada yo hablaba que estaba a 24, pero este gobierno tiene 5 años con ese plátano más de 20 pesos. Algo anda mal, es que no hay fomento. Y la agricultura aquí está muy mal y el presidente no lo quiere saber, o si lo sabe, no se atreve a saberlo. ¿Por qué? Porque no tiene jurisdicción sobre ese sector, que parece que lo gobierna otro líder de ese partido de él.
no hay fomento. No es verdad que un plátano maduro, un plátano verde puede estar años vendiéndolo a 25 y a 26 pesos. Y hubo un momento en que estuvo a 35 pesos y hasta 40 pesos un plátano en los colmados. Entonces este gobierno tiene que revisar esa política porque aquí hay gente que está pasando mucha crujía. Como se acostumbra a decir en los supermercados, presidente, usted que es un presidente coloquial, que le gusta estar en la calle, y que hemos dicho nosotros aquí, que me traigan una foto del presidente despachando en su escritorio en el palacio. No lo hemos visto, los dominicanos no hemos visto en 5 años al presidente Abinader despachando en su oficina, en su escritorio, filmando, despachando, que una foto, o sea, son cosas normales de los presidentes, que los pueblos lo vean en esa actitud. Pero a este presidente no le gusta el palacio, no le gusta esa oficina, digo yo, porque es que no vemos la continuidad o la estabilidad del tiempo sentado allí para que usted, qué sé yo, se dé a sentir el poder en el Palacio Nacional. La agricultura aquí y la agroindustria, ¿dónde están? Aquí yo continuamente vivo hablando de cultivos que están esperando, la agroindustria está esperando, pero aquí no hay política, parece, para la agroindustria. ¿Cuáles son las agroindustrias? El tabaco. Todo el mundo sabe aquí que doblar tabaco, vender tabaco doblado en cigarro, eso es tan viejo como la República. Y que ha crecido, sí, pero eso no ha crecido porque este gobierno, eso ha crecido porque tenemos 50 o 70 años, tenemos trabajando directamente en el mejoramiento del tabaco, que vino el Instituto del Tabaco aquí, mejoró los tabacos criollos y se mejoraron con variedades traídas del piloto cubano y los tabacos rubios. Pero eso es la cultura tabacalera, es tan viejo como el país. Entonces, si usted no es en San Juan de la Maguana, bueno, que instalamos 2 naves para tabaco, bien, saludamos que San Juan tenga empleo y que genere empleo, diríamos, empleo de campo, no agrícola o pecuario, pero es un trabajo de agroempresa, vamos a llamarle así mejor. Pero el país tiene que recibir inversiones a la agroindustria, a la agricultura, porque todos estos terrenos que están ociosos, reforma agraria, buscar una forma de hacer cooperativas o integrar sector privado que produzca. Pero nosotros tenemos que echar para adelante este país. ¿Y este gobierno qué es lo que va a hacer entonces? Como hemos dicho, en la zona sur, esperando las inversiones, no llegan las inversiones. A donde tienen que estar las inversiones, por ejemplo, en esa presa de Monte Grande, porque ahí es que están las tierras para producir. Pero no vemos nada de eso, el sector agropecuario aquí, esperando que haya un desastre climático para venir a aparentar y salir y querer la gente a buscar dinero. Todo nada más se resuelve con la dádiva. Y no vamos a salir a camino así porque la pobreza, como hemos dicho aquí 1000 veces, dando regalos dadivosos no se va a bajar la pobreza aquí. Todo eso es un mecanismo de buscarse un espacio, un nicho electoral, lo hemos dicho 1000 veces. Eso es un voto por adelantado, pago por adelantado el voto electoral, las elecciones. Y sabe uno que a no todo el que le están dando dinero aquí del gobierno es por pobreza, sino por asunto de adscripción política. Por Dios, vamos a estar claros en eso. Eso mismo, esa denuncia que se han hecho desde la fuerza del pueblo, eso es correcto, pero es verdad. ¿Por qué? Porque ¿cómo se van a duplicar los pobres si se ha reducido la pobreza? Entonces, ¿se reduce la pobreza? Muy bien. Felicita a CEPAL porque bajamos la pobreza. Excelente. Pero resulta que los programas para ayudar a los pobres se duplican. Entonces, ¿quiénes son los pobres? Entonces tienen razón cuando le señalan eso. El CONEP hoy plantea un mejor gasto público fiscal.
al gobierno. ¿Por qué? Porque que ese déficit fiscal no hay, eso no lo resiste ningún gobierno con una inversión de 1.7, 1.6 en la inversión de capital. Por eso es que la economía no sube de 2, no va a subir de 2.5. Pues si las inversiones del gobierno están en el suelo prácticamente. 1 y algo, ni siquiera un 2% de la inversión va a inversiones de capital, sino todo es gasto corriente. ¿Para dónde que vamos? El sector agropecuario necesita una ampliación, que haya inversión privada, porque ¿quién es que la va a hacer? Porque uno solamente ve a algunos productores que son los que están asociados ahí en la Junta Agroempresarial, pero la agroindustria. Yo a veces me pregunto, ¿cómo es posible que República Dominicana tiene 6 u 8 empresas, agroempresas de enlatados, de productos de origen agrícola, que tengamos una capacidad de exportación de 1.400.000 cajas de 24 latas cada una de guandule y que este país no pueda producir guandule? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, ahora con bombo y platillo, como se dice, se anuncia que se van a sembrar 60.000 tareas de habichuelas en San Juan de la Maguana, sabiendo que ese es un cultivo que no es competitivo, porque ya el país está lleno de habichuelas extranjeras importadas, porque no tenemos producción solo San Juan, y San Juan va a producir la cantidad de habichuelas que consume este país. Ya es un cultivo que prácticamente tenemos nosotros que salir de esos cultivos, porque es un cultivo que no es competitivo. Pero el guandul sí es competitivo, porque el de nosotros, organolépticamente hablando, es decir, por el sabor mismo del grano, es un sabor especial que lo aprecian en los Estados Unidos las comunidades étnicas latinas, cubanos, dominicanos, puertorriqueños y centroamericanos que comen guandules. Pero no tenemos quien empuje eso. Y las empresas están ahí, lo comprarían todo y lo procesarían y lo exportan. Pero no hay apoyos. Entonces no hay sector privado que pueda invertir ahí. ¿Cuáles son las facilidades que se le ofrecen? Nada, no sabemos nada. Entonces no hay una política clara de inversión del sector privado hacia la agricultura o a la agropecuaria o a la agroindustria. Piensa uno que andamos como, por ejemplo, el cacao. Qué bien si pudiéramos exportar 120 o 115.000 o 130.000 toneladas de cacao, que dupliquemos las exportaciones. Excelente. El café, ¿qué es lo que va a hacer? El café a $400, un quintal de café arábica. Y los productores, fíjense cómo es, vino esta lluvia de melisa, afectó a los productores, ahí están los pobres con las manos en la cabeza, no saben qué hacer. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
Bien, solo vemos sectores oficiales gastando el dinero en forma alegre. Hoy anuncia el Senado que va a comprar 75 millones de pesos en bonos navideños para regalarlo. Pero eso es un pillaje al Estado. ¿Pero y qué más es lo que van a hacer? Pero señor, ustedes no pueden gastar el dinero público en forma de alegre, en forma tan dispendiosa. Un carnaval es lo que tenemos de gastos. Esas cosas tienen que corregirse. Entonces el CONE le dice, miren, tienen que controlar el gasto fiscal, tiene muchísimas exenciones a muchísima gente, ricos y pobres, a todo un subsidio, dádiva, títulos, una cosa que un Estado benefactor, más que benefactor. Que a veces el Estado benefactor te obliga también a que tú hagas algo, que trabajes, que aporte alguna acción cívica para justificar. Por Dios, increíble. Bueno, por ejemplo, yo vi una inversión que se anunció, Larimar, para Punta Cana. Eso está, yo lo veo muy bien, 8,000 viviendas para construir viviendas en Punta Cana y venderla, y bien, muy bien. Ahora, yo que tengo mis preocupaciones con el acuífero, y puedo hablar de ese acuífero del este porque bombas instaladas a pozos construidos ahí hace muchos años para servirle agua al Club Med y a todo el equipo de Punta Cana. Trabajé en las instalaciones de esos equipos de bombeo y en los diseños de los TDH. Y en los diseños de esas bombas con sus tazones, sus diámetros y todos sus guías y sus ejes y sus motores y sus descargas. Nadie me puede, valga la inmodestia, refutar eso porque lo conozco. Entonces, ese acuífero se ha dicho que está sumamente presionado porque ya la demanda de agua ha crecido tanto en la zona que habrá infiltración y probablemente salinización en ese subsuelo o en ese acuífero subterráneo. Entonces, el este, por eso veo que anuncian ese proyecto, Larimar, 8,000 viviendas, pero ¿con qué agua que se va a trabajar allí? Porque la presa, hay que hacer una presa o en Sanate, o la presa de Chabón, o una presa en Duey. Hay que hacer una presa en el este porque no es verdad que usted puede llenar el este de vivienda y de demanda de agua, y con qué agua que la van a servir. Y la verdad que ojalá encontrar uno de los técnicos del gobierno que me diga a mí, del sector oficial, que quisiera explicar eso para yo salir de esta preocupación que a mí me da como dominicano, porque yo lo que creo es que después que se hace un desarrollo como ese de esa zona y que entonces venga a perecer por falta de agua, porque se caiga el desarrollo allí. En Estados Unidos hay zonas ya en Las Vegas que se ha señalado que el agua, a veces la sequía ha puesto hasta en cuestionamiento el éxito de esas ciudades que se crearon ahí para el juego y qué sé yo, la diversión. Pero el agua es vitalísima, es lo que pasa. Me preocupa a mí Pedernales también, si es que el agua que hay en Pedernales será suficiente para una expansión como se estaba pensando en Pedernales. Pero yo quisiera que alguien que oiga este programa o que tenga alguna preocupación, que nos las haga saber y que vengan a estos programas o que vayan a otros o que vayan a los periódicos y expliquen si los acuíferos permiten estos desarrollos. Porque la verdad que vi ahí 8,000 viviendas. Esa compañía, Larimar se llama. Y eso no es fácil. Bien. Estados Unidos, señores. Donald Trump, dijimos aquí. Por más éxito que pueda tener una obra de gobierno, también hay que pensar en el fracaso. Usted no puede nada más pensar en sus éxitos. Pero Donald Trump, en medio de todo esto, ha querido exhumar el macartismo en los Estados Unidos, aquel periodo negro
en que el señor McCarthy acusaba de comunista a todo el mundo. Todo el mundo era, todo el que no pensaba como él era comunista. Entonces, en aquel tiempo, el comunismo y la Unión Soviética y esa cosa era entendible. Esa Guerra Fría, muy, qué sé yo, muchas presiones políticas, mucha insurgencia en el mundo, bueno, y la subversión por parte de esos comunistas y todo aquello. Pero Donald Trump y su equipo republicano, esta gente se han instalado en el poder y han querido como exhumar de nuevo ese macartismo y señalan, bueno, de comunista todo el mundo. Entonces, ¿qué ha pasado? En Estados Unidos ha habido una respuesta a esa conducta del trumpismo, porque hemos dicho, usted no puede actuar como un dinamitero. Ahí está la prueba. Sus políticas, un fracaso, porque nosotros lo hemos estado diciendo aquí. Usted no puede convertir a Washington en una especie de manicomio aquello, una cosa administrativa, una cosa que anda todo el mundo como manos arriba. Militares que han sido separados de sus cargos, militares y otros que renuncian, pero no militares de rango alto de verdad. Generales y almirantes de ese ejército de los Estados Unidos. Renuncian porque no se sienten a gusto. Pues usted sabe lo que es. O viene un loco de ahí de la Fox, que era un presentador, y hace ir 3 o 4 o 5 generales de alto nivel y almirantes de ese ejército. No, entonces hay que revisar eso. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado? Los demócratas, de la noche a la mañana, le han pasado, como se dice, todo, le han hecho una verdadera, una humillación al Partido Republicano que está en el poder, que se supone que la política trumpista o trumpiana son efectivas y son aclamadas. Mire lo que ha pasado. Nueva York, Pensilvania, Filadelfia, no sé, Georgia, California. California ha sido peor, porque en California, señores, cinco representantes con un intercambio de distritos electorales que lo hicieron a base de poder en Texas contra el Partido Demócrata. Por lo menos en California lo llevaron a elección popular. Y ahí perdió también 5 escaños de representantes en esa redistribución. Entonces en Georgia, un estado también republicano, también perdieron, pero perdieron fiscales y gobernadoras. Virginia, un estado como ese de Virginia que está al lado de Washington. Bueno, West Virginia, East Virginia. East Virginia, pegado de Washington. Es decir, esa derrota en Nueva York ha sido contundente con un muchacho que es un socialista, dice él, musulmán y socialista, pero Donald Trump ha dicho que no le va a dar dinero a ese muchacho, que no aportaría dinero el gobierno de los Estados Unidos. Pero este muchacho, este joven, tiene un discurso que es un discurso muy agresivo en un país como este, donde el socialismo democrático de Europa, eso no encaja ahí. Ese caballero jovencísimo que acaba de ganar la alcaldía de Nueva York, porque uno sabe que el trumpismo es un tsunami, pero este joven ganó esas elecciones con un discurso sumamente agresivo contra los ricos y a favor de los pobres. Pero resulta que los ricos de Estados Unidos no son los ricos de Pakistán, no los ricos de Qatar y esas cosas, que tienen que tener cuidado, porque ese es un país donde usted no puede venir a ponerle políticas socialdemócratas, tipo esas políticas europeas. En Estados Unidos es un capitalismo salvaje que hay ahí, pero eso es lo que le ha funcionado a ellos. Entonces este joven, sabemos que con ese discurso va a tener problemas allí, porque ese es un país que no es
repito, Nueva York como ciudad, pero una ciudad casi estado. Eso es demasiado grande y demasiado gente. Y con ese discurso que él ha llegado ahí, e incluso retando a Trump, un hombre como este, que está herido también en su sentimiento por esa derrota, porque no hay duda que eso le ha afectado y le va a afectar a Donald Trump. Pero esa política de Trump no se puede aplicar, no puede seguir en eso, porque es que eso es una cosa, una locura. Incluso fíjense cómo ya el Senado le tumba los aranceles. Esa misma lucha contra el narco, usted no sabe. Si usted va a atacar el narco en el Pacífico y en el Caribe y en Venezuela y a Colombia, usted tiene que aplicarle a México lo mismo, porque los mexicanos son los peores traficantes de estupefacientes a los Estados Unidos. Entonces, si usted bombardea Venezuela o la playa de Venezuela, usted va a tener que bombardear la playa de México o la frontera de México. La presidenta de México dice que eso no puede pasar, que eso, bueno, pues tiene que pasar, porque entonces usted no puede actuar, Donald Trump, no tú puedes tener una política ambigua en la materia de drogas o de control de las drogas hacia los Estados Unidos. Porque si México es el país más dañino en cuanto a exportación de drogas a los Estados Unidos, si se queda indemne ante estos ataques que probablemente desataría la furia de Donald Trump y los infiernos se van a desatar en Venezuela y Colombia. Como ya se están desatando en las aguas del Caribe y del Pacífico. Porque ya van muchos muertos con esos bombardeos de lanchas. Si en México no ataca a Trump, sería entonces una política desacertada, totalmente desacertada. Es decir, México, aunque México tiene un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, y es un país muy importante porque es un país que hace frontera con los Estados Unidos, pero obligatoriamente tiene que actuar contra ellos, porque ahí es que está el mal de verdad, está en México para los Estados Unidos. Entonces, bueno, eso habrá que ver qué va a pasar. Trump no debe estar muy contento, repito, porque eso es una derrota humillante, 9 meses. Entonces, donde quiera que pierde, hay fraude. Pierde por fraude. Pero esta vez, ¿cómo se puede verificar el fraude? Tú estás en el poder. California, una derrota. Georgia, derrotado. Nueva York, derrotado. Buffalo, una ciudad de Nueva York, derrotado. Filadelfia o en Pensilvania, derrotado. En New Jersey, derrotado. Gobernador en Virginia, derrotado. Entonces, el Partido Republicano ha sido humillado. Ojalá Nueva York no se vaya a la ruina con este joven en esa lucha desigual con Donald Trump, porque él va a aplicarle a ese tipo de evasores, y Trump es un evasor en Nueva York, pero Trump no es el único. Ahí hay muchos judíos y ahí hay mucha gente que tiene tantas inversiones y tan mega ricos y gente mega evasores que van a tener problemas con este joven. Pero él va a tener problemas con esos súper o mega ricos, porque esa gente tiene el poder de ellos, es distinto al poder de él. Un rico europeo no es rico norteamericano. Eso vamos a tener que estar pendientes, porque como quiera los dominicanos estamos muy preocupados, porque aunque él diga que va a ayudar a los pobres, ese discurso puede terminar perjudicando a los pobres. Entonces, República Dominicana, la ciudad más grande desde el punto de vista de población de la República Dominicana es Nueva York. Y nosotros estamos metidos también, bailando en ese lodazal que se puede armar allí. Si este joven no actúa con juicio sereno o con buen juicio allí, porque quieras o no, Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos. Y este joven, yo oí un discurso de él ahí, y ese es un discurso retando a Donald Trump, y eso es un peligro porque va a traer problemas serios en la ciudad de Nueva York, pienso yo.
Y ojalá esté equivocado. Porque, repito, ahí viven muchos dominicanos, gente que envía aquí 10,000 millones de dólares al año en remesa. Y si este señor lo que trae es un problema allí y unas discusiones y una crisis de pagos y de servicios y de ayuda y esas cosas, el hombre se ve impedido por la crisis que pueda generarle la no entrega de recursos de Donald Trump a esa ciudad. Eso va a traer problemas muy serios. Porque ese estado y esa ciudad, eso no es California. Allí en California ellos se manejan muy ahí, como es un estado tan grande y tan rico. Pero Nueva York es una ciudad que tiene muchos problemas económicos y problemas de violencia, y entonces también tanta gente rara que hay allí, y entonces que venga un musulmán socialdemócrata o tildado de comunista por el macartismo o el neomacartismo del trumpismo. Eso es una bomba de tiempo, lamentablemente. Pero, ¿quién atizó esos leños inquisitorios? Fue Donald Trump. Entonces, hubo como una especie de venganza de esa población, como para una población que está contra Trump, una migración que anda en forma violenta, violentísima, aplicando la política migratoria del trumpismo. Eso ha traído mucho disgusto y la gente se siente como perseguida, y entonces lo que han hecho es darle un voto castigo al trumpismo. Pero eso es una decisión muy peligrosa para un país gobernado por un hombre como este, tan inestable como es Donald Trump. Ojalá Dios tome nota en ese asunto de Nueva York y esa ciudad se pueda manejar con tranquilidad y no nos traiga problemas a nosotros los dominicanos, repito, porque dependemos de esa ciudad mucho. Este país depende, en gran parte de su economía depende de ahí. Porque esas remesas y nada más la comida que viene de Nueva York aquí, señores, por vía de esas cajas y de todos esos envíos que se hacen por aduanas, que vienen en barco y en avión y cosas de eso, de comida que viene de los Estados Unidos. La cantidad de vuelos de intercambio con esa ciudad que tenemos nosotros, eso nos podría afectar si las relaciones de ese gobierno con ese alcalde no son las mejores. Así que vamos a ver cómo suceden las cosas allí, pero es preocupante para la República Dominicana. Bueno, SENASA, señores, miren, Ministerio Público, avancen con eso, que la gente se está sintiendo mal, porque la gente está entendiendo que ese desastre, esa quiebra desastrosa que hubo en SENASA, la gente piensa que eso le van a tirar arena. Todavía el pueblo no sabe quiénes son los culpables de robarse una masa de dinero como esa que se ha señalado que se perdió en SENASA. El pueblo no sabe nada, absolutamente nada. Oigan, y si eso no se sabe con tiempo, la gente lo va a reclamar. En esa marcha del 30, ahí van a salir muchos carteloncitos que van a pedir eso, marcha que ha anunciado la Fuerza del Pueblo, pero saldrán otros, y ya hay preocupación porque con el caso de educación, que no es menos que eso de SENASA, la corrupción que hubo en educación en tiempo del primer ministro, el señor Fulcar, y ese informe que supuestamente, o no supuestamente, que señaló el señor Hernández, sustituto del señor Fulcar, que dijo que él entregó un documento al presidente de la República y a la vicepresidenta, contentivo de todos los desastres que él encontró financiero allí. Y eso el pueblo no sabe nada de eso porque está oculto. Y si se piensa ocultar
a SENASA, con lo mismo que se hizo en educación, el PRM puede darse ya, desde ahora en adelante, puede darse por muerto, digo yo, porque señores, le van a salir todas esas inconductas. Ustedes están cavando su propia tumba y están en el mismo camino que asumió aquella administración de Danilo Medina. Están construyendo su tacho, esas salas de cocimiento. Y en esas salas de cocimiento y en los ingenios azucareros también están esos trapiches. Y en ese trapiche comienzan a cuajar y a cocinarse allí una serie de inconductas. Y todo ese tufo maloliente que retiene el trapiche, cuando se destapa, salen esos vapores y todas esas inconductas y todo ese tufo maloliente de corrupción sale a la calle. Y le pasó al PLD. Si ustedes no quieren vivir esa misma experiencia, hay que saber hacerlo mal hecho, bien hecho. Les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo, que todos los miércoles publica su blog La Pregunta. Una pregunta anfitriona. Ese es el título de su blog, La Pregunta. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.